Un saludo cordial nuevamente para todos y cada uno a quienes no hemos saludado desde muy temprano que hemos iniciado ya la transmisión. Bienvenidos de Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bueno, muy bien, acompáñenme todos allí en un corito unidos para entrar a nuestro parashá de la semana número 49. Quítese cuando salgas, dígalo conmigo por favor, este es un parashá apasionante. Muy bien. Escríbalo ahí en el chat, apasionante. Este parashá que tenemos para el día de hoy, bien importante, pues no solamente es el parashá número 49, sino que adicional a ello trae consigo 74 misbot, 74 ordenanzas de las 613 ordenanzas que tenemos en los 54 parashá del año. En esta ocasión tenemos 74 que tienen que ver con algunos aspectos de leyes humanitarias, sanitarias, de misericordia, entre otras cosas. Voy a mencionar algunos de los misbot que corresponden para este parashá. Muy importantes, obviamente no los vamos a tocar todos, pero trataremos, aplicándolo a nuestra vida hoy actual, algunos de ellos. Estos preceptos tienen que ver con el prójimo, el hombre y su prójimo. El prójimo, recuerden que el prójimo, el próximo, el que está allí cerca, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu pastor, tu pastora, tu hermano en la congregación. ¿Cuál es mi actitud, mi comportamiento, mi manera de pensar, de vivir con mi entorno, con mi prójimo, con el más cercano? Y por lo tanto nos determina una actitud de justicia, de bondad, de misericordia, de principios en moralidad, de principios apartados del Yeser Hará, del mal, de la mala inclinación. Esto nos hace una comunidad, y compartíamos hace un momento cuán grande y maravilloso es ver a los hermanos juntos, compartiendo con alegría, con integridad, con respeto mutuo, con familiaridad, unidos en un mismo sentir, en un mismo ruach. Todo esto tiene que ver con uno de los preceptos de este parashá, quítese. Quítese. Las normas del soldado en la guerra y cuando se presenta la situación de cautivos de guerra, en particular cuando se trata de mujeres. Esta es una anotación muy interesante, porque recordemos que en la historia del Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, cuando se llevan a cabo este tipo de guerras entre las naciones, entre los pueblos, una de las estrategias de guerra consistía en que los enemigos del pueblo de Israel sabían que el pueblo de Israel era un pueblo poderoso. ¿Poderoso en qué sentido? Israel no era un pueblo armado, Israel no era un pueblo de hombres de guerra. Recordemos su historia, ellos vienen de ser esclavos en Egipto, aserraderos, ladrilleros. Realmente, ¿qué estrategia militar podrían tener? Pues muy poca o por lo menos nada. Pero sin embargo, este pueblo de Israel se ha convertido entonces en un ejército voraz, en un ejército poderoso. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh está con ellos. Recuerden, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder. Poder. ¿Cuándo? Cuando el Ruach HaKodesh desciende sobre ustedes. Y entonces ahora este pueblo débil, esclavo, se convierte en un ejército poderoso y temeroso frente al enemigo. Pero ¿qué hacen los adversarios para distraer, para disuadir la potencia del ejército israelí? Pues es una estrategia muy interesante. Enviaban a los sitios de guerra a las hijas de los pueblos, a las mujeres, muy niñas, jóvenes y probablemente mayores, vestidas de una manera total y absolutamente seductora. Seguramente no sé cómo expresarlo, pero debidamente decoradas, como se dice, Pastora Pili, acicaladas, pintadas, barbique, debidamente preparadas de una manera totalmente sensual, las enviaban al campo de guerra y el propósito era justamente distraer a los varones del ejército de Israel. Distraerlos en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de la debilidad del hombre, la atracción sexual, la mujer. Hay dos aspectos en la vida del hombre que este parashá nos menciona, muy importantes que debemos tener en cuenta. Número uno, el hombre tiene la debilidad
en el estómago, en el comer y comer y comer y comer y comer. Número 2, una debilidad en el área sexual. El enemigo, el adversario de Israel sabía que cuando enviaban a estas mujeres, los soldados del pueblo de Israel tenían esa debilidad. Pero aquí surge una pregunta y apenas voy mencionando uno de los misbot. Surge una pregunta extremadamente importante. ¿Por qué razón los hombres sadiquín, los varones kadosh del ejército de Israel, podían ir a la guerra y a su vez enamorarse de una mujer que se presentara en el campo de batalla? ¿Por qué la Torá, según lo que leímos hace un momento en el capítulo 21, verso 10, por qué la Torá dice que la puede tomar y traerla y da una serie de especificaciones? Ya voy a entrar en ese detalle. ¿Por qué la Torá le permite a un hombre kadosh, a un sadiquín, tomar a una mujer, comillas, inconversa, idólatra, y puedo también, entre comillas, decirlo, a una mujer pagana? ¿Cuál es el propósito por el cual Hashem permite que el soldado, dentro de su actividad de guerra, pueda traer cautiva a una mujer con la que encontró atracción y la pudiese traer a casa, y después de un mes y de ciertos protocolos, incluso poderla traer a ser su esposa? Aquí hay algo muy interesante. Se asume que el pueblo de Israel solamente puede ejercer su vínculo matrimonial con una mujer de la casa de Israel. ¿Por qué en este parachá nos da la opción de traer mujeres exteriores, vamos a decir exteriormente, y traerlas a su casa? Eso lo veremos un poquito más adelante. Normas acerca de los soldados y las mujeres cautivas en la guerra, las relaciones estables entre un hombre y una mujer, las leyes sobre el divorcio, las relaciones con sus hijos, el no preferir o no tener hijos preferidos, los temas relacionados con la justicia justa, los bienes del prójimo, las relaciones de la naturaleza. Esto es interesante, esta misbot. La relación con la naturaleza tiene que ver con el tema de los injertos. Y aquí solo quiero hacer una mención, porque sé que muchos de ustedes son además conocedores del tema a profundidad. Pero sabemos que hoy por hoy muchas gentes se dedican particularmente, por ejemplo, a tomar animales. Voy a hablar puntualmente el caso de los perros. Tienen razas de perros y luego las personas dedicadas a estas actividades se ocupan de cruzar diferentes razas de perros y a su vez generar nuevas razas. Yo no sé de dónde el ser humano ha tomado estas acciones, pero es una situación que hoy se ha convertido de hecho en un negocio, y probablemente un negocio rentable, creo, no sé si es así. Pero lo importante aquí es resaltar que es un anatema, que es algo que Adonai no permite que se ocurra, hacer mezclas entre animales de una especie y de otra especie. Pero repito, hasta nuestros días hoy hay muchas gentes dedicadas a este tipo de, comillas, negocio totalmente antitoraico, totalmente antinatura, específicamente creo que es la palabra. Pero no solamente habla de los animales y estos cruces de animales, sino que nos habla incluso del injerto a nivel de las plantas, de las frutas, de los vegetales. Hace unos días, compartía esta mañana con los hermanos de Europa, nos ocurrió algo muy interesante aquí en la Keilah. Una persona tomó nosotros en Colombia le decimos una patilla, aquí en América se dice una sandía, no sé qué otro nombre pueda tener en otros países, pero espero que comprendan a qué fruta me refiero. Tomó una sandía muy grande, con un bonito color, la abrió a la mitad y empezó a tajarla, pero cuando la empezó a tajar, de pronto el hermano me dijo, pero pastor, esta sandía no es una sandía natural, esta es una sandía de laboratorio. Y le hice la pregunta, no entiendo, ¿por qué dices eso? El sabor es exquisito, tiene un sabor muy delicioso. Me dice, sí, pero esta no es una sandía producida por un árbol naturalmente, es producida en laboratorios, en fábricas, no sé cómo llamarlo. Y le digo, ¿cómo tú sabes eso? Me dice, la respuesta es muy sencilla. Esta sandía tiene el color, tiene una dimensión, tiene el sabor, pero es producida en laboratorio y además se caracteriza porque no tiene semilla. Vea qué interesante observación. Pues como yo no soy conocedor del tema, algo tenemos que aprender.
¿Cuántas frutas hoy? Seguramente la toronja, la guayaba, el mango, la piña, que vemos en los lugares, en las tiendas de mercadeo de frutas, probablemente no sean producto natural de la tierra, sino sean el producto de una ciencia de laboratorio en el que se toman las semillas madre y se cultivan y se producen de manera artificial. Pues bien, mis amados hermanos, no quiero desanimarles en sus negocios, solo estamos leyendo la Torá, nos dice que es una prohibición toraica el llevar a cabo todo tipo de actividades, de injertos contra natura, repito, como para mencionarlo. Las relaciones entre un hombre y una mujer que visten ropas del otro sexo para tener mayor seducción o atracción entre los géneros. Esto es interesante, ¿cómo poder comprender esto en detalle? Venimos desarrollando con los varones Kadosh de Israel Casa Integral un tema ya por varias jornadas acerca de la masculinidad. El hombre masculino, la mujer femenina. Este parachá justamente nos habla de la importancia de que el varón vista prendas de varón y la mujer vista prendas que corresponden a la mujer. Pero hoy estamos viendo unos fenómenos de la moda impresionantemente contradictorios, repito, contra natura, contra la esencia propia en sí mismo, en el que la mujer decide vestirse como hombre y los hombres, en su defecto, utilizarán prendas seductoras, sensibles, que pareciera ser más de mujer que de hombre. Es típico, y no solamente hablando del vestir. Hablamos en las reuniones de varones cómo este proceso de la liberación femenina a lo largo de los años ha hecho que los papeles del género masculino y el género femenino a lo largo de la historia cambien el rol original del plan perfecto de Adonai, el huerto del Edén, el varón que cuida, el varón que siembra el huerto y lo protege, la mujer como esa ayuda contraria, idónea. Acuérdense que la palabra idónea significa la que siempre me lleva a la contraria. Una mujer idónea es la que siempre me lleva a la contraria para corregir las malas decisiones del varón. Una ayuda idónea no es la que a todos le dice, sí, mi amor, así es, como tú digas. No. Una ayuda idónea es aquella que le dice al varón, un momento, eso que estás planeando, ese proyecto que estás desarrollando, no funciona así. Esa inversión que están haciendo no funciona así. Yo creo que muchos varones hoy pueden aquí levantar la mano conmigo y decir, gracias Hashem por la esposa que me has dado, que en todo me lleva a la contraria. Pero que cuando nos ponemos de acuerdo logramos resultados extraordinarios. ¿Y cuántas veces he tomado decisiones en mi propia masculinidad y me he equivocado muchas veces? Y he tenido que aceptar la corrección a mi ayuda contraria y aprender de mi ayuda contraria que puedo corregir y enmendar muchas situaciones. Entonces, no solamente es el vestir, no solamente es el hacer, no solamente es el decir. Este parachá nos dice que hoy por hoy las mujeres han tomado el lugar de los varones en todos los aspectos. Visten como hombres, caminan como hombres, tienen fuerza como hombres, desarrollan trabajo físico como hombres y en conclusión resulta, además de todo, que reciben muy buena paga o muy buenos salarios, al punto que las parejas han decidido entonces invertir los papeles. La mujer sale al trabajo, trabaja, tiene utilidad salarial y el hombre queda en casa cuidando de los niños, haciendo las labores de la casa, cosa que no tiene problema, obviamente, porque que un hombre haga labores de casa, eso no tiene ni quita, por supuesto, masculinidad. Pero sí estamos invirtiendo los procedimientos que Hashem estableció. Y este parachá, en muy resumida cuenta, nos habla y nos narra precisamente esta historia. Así es que, mis amados, así haciendo una pequeña recuento a los 74 misbot que trae esta historia, pues es extremadamente importante. Nos habla entonces, repito, de las leyes de la cautividad, los derechos importantísimos de la primogenitura, cuando se trata de un hijo primogénito. Pero atención, cuando el hijo primogénito es el resultado de un vínculo, vamos a decir, extramatrimonial, y cuando el hijo primogénito es resultado de un vínculo matrimonial, los derechos para el primogénito con una persona fuera del matrimonio y el primogénito dentro del matrimonio. Esto lo vemos básicamente con el tema de Abraham, cuando recordemos que vino Ismael a través de Agar por fuerza humana, y luego vino Isaac dentro del matrimonio por la fuerza divina.
ahí necesitamos profundizar y es un tema que no lo vamos a entrar a detallar hoy, pero que ustedes saben que lo pueden hacer cada uno en su casa. Nos habla entonces de la importancia de un hijo contumaz, de un hijo rebelde, un hijo descarriado, un hijo desobediente. Y seguramente muchos de ustedes hoy pensarán, ¿cuántos hijos descarriados, desobedientes, contumaz tenemos hoy en nuestra sociedad? Cuando hablamos, repito, con los varones K2 sobre estos temas, siempre les he dicho esto, hermanos. En la reunión que traíamos con los varones acerca de masculinidad pudimos concluir algo interesantísimo por demás. Muchos varones expresaban cómo no tuvieron un papá, el ser paterno, el papá, la presencia de un papá que estableció carácter, un papá que estableció masculinidad, un papá que estableció protección, un papá que estableció decisiones, un papá que estableció funcionalidad. Muchos hombres en la actualidad podemos decir, no lo tuvimos. Pero otros podemos decir, bueno, papá sí estuvo presente toda la vida, él estuvo ahí, él trabajaba, iba, venía, hubo alimento en casa, hubo provisión, pero yo no recuerdo nunca jamás ver a papá orando o ver a papá dándome una enseñanza o que papá me indicara algo que debía aprender en la vida, no. Entonces, una cosa es el papá ausente, el que se va, el que abandona, el que se retira y deja a la suerte a su esposa y a sus hijos. Y otro es el papá que estando en casa es como si no estuviera. Es aquel papá que estando en casa no corrige. Es aquel papá que estando en casa no direcciona. Es aquel papá que estando en casa es permisivo. Y permisivo en el sentido de decir, ay, déjalo que salga, déjalo que haga lo que le parezca, que al fin y al cabo es hombre. Y como hombre, pues puede hacer lo que quiera. No. Este parachá nos indica que cuando se trata de un hijo rebelde y contumaz, se hace necesario presentarlo a la corte, a los jueces. Se hace necesario que se tomen acciones hacia ese hijo. Y peor aún dice que en la condena de este hijo contumaz y rebelde, ese hijo que no quiere estudiar la palabra, que no quiere obedecer a los padres, que no quiere estar en el cumplimiento de sus deberes en casa, debe morir apedreado. Esa pregunta o esa misbod pareciera ser una misbod extremadamente crítica y lamentable, porque aquí no lo podemos entender desde la manera literal de ser apedreado, sino desde la manera en que ese hijo contumaz debe aprender una lección de vida. Si este niño rebelde y contumaz se siente muy autosuficiente y muy capaz, déjalo salir, déjalo que enfrente la vida, déjalo que aprenda a vivir la experiencia de un hombre maduro, capaz, establecido. Pero lastimosamente hoy nosotros los padres cometemos ese gravísimo error de una sobreprotección a nuestros hijos. Los traemos, los cuidamos, los protegemos, les brindamos, les damos lo mejor, y ellos simplemente se limitan a vivir como vegetales, a sobrevivir con comodidades, con tranquilidad, con todo lo suficiente, y no son capaces de desarrollar un trabajo, de enfrentar una responsabilidad. Ese hijo contumaz tiene una culpabilidad porque nosotros los padres no hemos exigido nuestra paternidad y nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Por lo tanto, la Torá es muy crítica en este sentido y, repito, básicamente nos lleva a que ese hijo debe morir. Debe morir, repito, no en el sentido literal. Debe morir a sus debilidades, debe morir a sus caprichos, debe morir a su mala tendencia, debe morir a su tendencia que nosotros como padres tenemos de sobreprotección y debemos dejarlos aprender lecciones de vida. Un poco la historia del hijo pródigo, cuando abandona el hogar y posteriormente estando afuera sabe que no hay lugar mejor que el de papá y mamá, la casa. Este parachá nos habla acerca de los procedimientos de los paladín, de los judiciales. Nos habla acerca de los procedimientos del juez. Lo vimos en el parachá Shotín la semana anterior. Los Shotín nos habla de los jueces y de los judiciales, los policías, que determinan los jueces la autoridad y los oficiales hacen el cumplimiento a la ley del juez, a la ordenanza del juez. Vimos la parachá Shoftim, las 5 puertas en el ser humano. Nuestros ojos, nuestras fosas nasales, nuestros labios, nuestra boca, nuestros oídos, el tacto, los 5 sentidos. Y mencionamos en la parashá anterior la importancia
de que cada una de esas puertas debe tener jueces y judiciales que cuiden con severidad y rigor que el enemigo, el adversario, no penetre las debilidades del hombre frente a cada una de estas puertas. Entonces, este parachá nos va a hablar nuevamente de las leyes que determinan el caso del adulterio o la mujer acusada de adulterio o el hombre acusado de adulterio en el concepto de la infidelidad. ¿Cuáles son los tratamientos y los procedimientos que debemos tener frente a este tipo de situación? Así es que este parachá nos habla de otro aspecto muy interesante y es particularmente las leyes de la pureza en el campamento. Este punto es interesantísimo y solo estoy mencionando aspectos del parachá. Repito, no creo que podamos avanzar mucho en detalle, pero en este quisiera resaltar algo, hermanos. Cuando nosotros en cada hogar, en cada familia, en cada nación donde nos encontramos hoy, en la Keilah en particular, cuando nosotros damos rienda suelta o abrimos una puerta por la cual se nos filtra el adversario, necesitamos hacer una purificación, absolutamente una purificación física de los lugares donde residimos. No permitas, mi amado hermano, familias, amados pastores, líderes, hermanos, hermanas, no permitamos de ninguna manera que a nuestros hogares, a la intimidad de nuestras familias, a la intimidad de nuestra cajal en cada lugar, el adversario pueda penetrar de una u de otra forma. Una u otra forma, no sé, un ejemplo que se me pueda ocurrir ahora aquí en los Estados Unidos de América es muy típico, por ejemplo, asistir a una actividad en los fines de semana de yard sale. Las personas sacan todo tipo de ropas o cosas que ya no utilizan, las colocan frente a sus casas y las personas interesadas pasan frente a sus casas y compran utensilios en general que les puedan llamar la atención y que eventualmente pues valen, no sé, 10 centavos, 50 centavos, precios totalmente representativos, simplemente por pagar una moneda. Pero muchas veces al comprar estas situaciones, la gente compra tantas cosas que consideran muy económicas, pero que lo que no sabemos es su trascendencia, su historia, su anatema. ¿Cómo podemos traer anatema a casa sin darnos cuenta? Básicamente, esta parachá nos enseña respecto de la prohibición de traer a nuestras casas cosas que son anatema, cosas que no tienen ninguna bendición, que no tiene ninguna purificación. Eso para dar un ejemplo extremadamente simple al respecto. Quisiera no solamente detenerme un segundo en la lectura que hicimos hace un momento y la voy a retomar porque aquí hay algo que quiero resaltar. Por favor, observen el verso 10 del capítulo 21. Dice esta palabra: cuando salieres a la guerra. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha salido alguna vez a una guerra? No sé si la pastora tiene el chat allí abierto, por favor, si lo puedo ver. Si el chat está abierto, pero me gustaría saber cuántos hermanos han salido alguna vez a la guerra. Si alguien lo ha hecho, por favor, dígame: sí, pastor, yo participé en la guerra de los 1000 días, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Si alguien lo dijo, dígamelo, por favor, un momento, quisiera saberlo. ¿Por qué, hermanos? Porque este parachá nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Elohim los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la traerás a tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás allegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Sin embargo, el verso 14 dice: y si no te agradare, subraye esta frase, esta palabra es muy importante, si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. En muy breves segundos, permítame concluir este tema. Evidentemente, como un hombre kadosh, repito, puede ir a la guerra y traer consigo a una mujer cautiva, una mujer idólatra, pagana. ¿Cómo la puede traer si él es un hombre kadosh? En este sentido, los sabios, los rabinos, cuando hacen sus estudios, estaba leyendo un estudio al respecto, me pareció interesante una respuesta. Si a los soldados no se les da libertad de hacer este aspecto, de tomar una mujer y traerla,
igual, independiente, si le gusta, la va a traer consigo. Entonces la Torá se hace flexible y le dice, la puedes traer contigo, la traerás a tu casa. Traerla a su casa representa una acción extraordinariamente importante, porque cuando yo traigo algo a mi casa, es porque cuando pasa la puerta de mi casa Kadosh, entonces ese ser o ese instrumento al pasar a la puerta de mi casa debe entrar a un nivel igual Kadoshim, a un nivel de pureza. Dice que la puedes traer a tu casa. Traerla a tu casa significa que aquella mujer del mundo, para decirlo de alguna manera, al venir a tu casa va a pasar a un proceso de conversión, va a pasar a un proceso de salir de la oscuridad y entrar a la luz. Y lo primero que dice la palabra es que la mujer se rapará completamente su cabeza. ¡Wow! Vamos, hermanos. Todos sabemos, los varones casados y demás, que si vemos a nuestra esposa hoy en particular totalmente rapada, seguramente su semblante, su rostro, su actitud, su aspecto, seguramente cambiaría muchísimo. Y probablemente lo primero que Adonai nos dice es, el acto de raparse la cabeza es una simbología, dos aspectos. Uno, la sensualidad que produce el cabello en la mujer. Así es que lo primero que vamos a retirarle a esa mujer es todo aquello que produzca sensualidad o atractivo hacia el hombre. Uno, dos. El cabello también está representando el quitarle, despojarla de todos aquellos pensamientos, idolatría y paganismo de su cultura anterior. Es una simbología básicamente. Pero también dice que se rapará completamente o se cortará completamente las uñas. Porque dentro de las uñas, el aspecto de las uñas parece interesante y es muy interesante entrar a este tema. Están allí todos los gérmenes, toda la mugre, todo lo que encierra, que se guarda dentro de las uñas. Y lo que la palabra nos dice es, cortarle las uñas significa cortar todo aquello que trae impurificación. Le dice además que debe llorar durante un mes el duelo de estar retirado de su familia. Y ese llorar y llorar sin cabello y sin uñas, a términos generales lo que va a concluir es que después de un mes, probablemente aquella mujer sensual que encontró en la guerra, al término de estar sin cabello, sin uñas y después de llorar y llorar y llorar, probablemente lo que la Torá busca es que evidentemente el hombre diga, definitivamente esta no es la mujer que quiero para mí. Definitivamente las mujeres israelitas son más hermosas y lo que de alguna manera, repito, procura la Torá es mejor, devuélvela y ya no termines en esa condición. Es simplemente para indicar algo muy básico que esta palabra nos quiere indicar. Pero dentro de ese proceso de la cautividad, dice también que si decide tomarla definitivamente, entonces ella debe entrar a un proceso de conversión como mujer de la casa de Israel y aceptar y reconocer a Mashiach y todo el proceso para que ella concluya en casa. En todo este proceso, mis amados hermanos, este parashat nos dice algo muy interesante. Le quitarás de sobre sí el vestido de ese cautiverio y se quedará en tu casa. Observen, le quitará el vestido de su cautiverio. Adonai nos ha quitado a todos y a cada uno de nosotros, estando en el nivel 3 en la Kadosh Torah, nos ha despojado de ese vestido que arrastrábamos de religiosidad, de idolatría, de muchas doctrinas y demás. Adonai nos retira ese vestido y nos limpia, nos purifica de todo ese proceso religioso, nivel 1, nivel 2, para venir al nivel de tevilá, al nivel de purificación en el nivel 3. Nos quita el vestido y el cautiverio. Y simplemente quiero ya concluir en mi espacio, amados hermanos, para concluir esta acción. Todos nosotros día a día salimos a la guerra. Todos los días vivimos una batalla, una guerra. Dice la palabra en Efesios que debemos vestirnos con la armadura que contiene todo el sentido espiritual, la palabra, la Torá, las ordenanzas, los misbot, el Ruach HaKodesh, la oración, la tefilá, el tikum, la tefilá, todo esto forma parte de la armadura de Hashem. Pero cada vez que nos levantamos, al darle gracias a Hashem por la vida, cada vez que salimos a nuestro trabajo, a la oficina, a la universidad, al diario vivir, salimos a un mundo contaminado, a un mundo plagado de mentiras, de engaño, de falsedad, de absolutamente adversidad en todos los sentidos. Por lo tanto, cada día estamos en una guerra.
Y dice este parashá, cuando salgas a la guerra, Adonai tu Elohim entregarás tus enemigos en tu mano. Mira, mi hermano, si has sido víctima de un engaño, de una difamación, de una estafa, de un fraude, cualquiera que sea, aún de un hermano cercano en su propia Keilah, y tenemos esa herida ahí guardada, este es el mes Elul, el último del mes 12 en la Biblia, el mes sexto. El mes de Elul es un mes de cosecha, es un mes de esperanza, es un mes de búsqueda, pero ante todo estamos en el mes del perdón, en el tiempo maravilloso del Yom Kippur. Las batallas del pueblo de Israel no se ganan con las demandas en los juzgados, con las demandas civiles o con las demandas penales. Las batallas del pueblo de Israel se ganan en ayuno y oración. Ahí ganamos las batallas. Ahí debe estar el hombre y la mujer Kadosh. Por lo tanto, prepararnos para la guerra, dice la porción de Génesis. Quiero terminar con este texto. Vamos todos por favor a su Biblia. Génesis en el capítulo 12. Génesis en el capítulo 12, verso 3. Léalo conmigo, por favor, porque creo que aquí encontramos la respuesta a este precioso tema, apenas a la introducción de este parashá para el día de hoy. Génesis, capítulo 12, verso 3. Léalo conmigo, por favor. Una palabra hermosa, este texto que vamos a compartir. Génesis, capítulo 12, verso 3. Bereshit 12, 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y aquellos que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Omití la palabra todas, porque ese todas incluye a todos y únicamente a todos aquellos que reconocen a Yeshua HaMashiach como nuestro Adón y Señor. Por lo tanto, mi amado hermano, la guerra que vivimos afuera, esa guerra de altares, lo que llamamos como una expresión común, la guerra espiritual, es una guerra que se gana en oración. Pero todos aquellos que te bendicen, dice la palabra, yo los bendeciré. Pero sin embargo hay enemigos que están al acecho, que nos difaman, que nos atacan, que nos humillan, que nos lastiman, que nos hieren con sus palabras. Ahí están, aún cercanos, aún la propia familia, aún los mejores amigos. Hoy no quieren saber de nosotros porque subimos al nivel de Torah y dicen, no, apartaos de ellos. No importa, amado hermano. Si te bendicen, Adonai los bendecirá. Pero si son tus enemigos y se levantan contra ti, Adonai dice, yo los entregaré en tu mano. Yo los entregaré en tu mano. Y tú los vas a tomar y vas a hacer justicia con ellos. No la justicia del hombre, la justicia de Hashem. ¿Cuál es la justicia de Hashem? Dígalo conmigo, Ahava. Dígalo conmigo, Rahem, misericordia. Aprendamos a amar a nuestros enemigos con misericordia, con el Ahava, con el amor incondicional que Hashem tuvo para con nosotros. Este es el parashá y este es por lo menos la parte que me correspondió en esta tarde para ustedes, amados. Muchas gracias. Les invito para que continuemos un momento con la pastora Pili y la segunda parte de la reflexión aquí a través de nuestro día de Shabbat Israel Casa Integral. Shalom, amados, y muchas gracias. Amén. Bueno. Baruch Hashem. Ya tuvimos la primera parte de la enseñanza del pastor Alfaro Quítese. Yo le llamo Quítese. Las leyes sobre la familia. Quiero tomar esta partecita de la enseñanza. Ahora ya vimos el nivel Remes, ahora vamos a leer el nivel Sod de los versículos 10, 11, 12 y 13. Acuérdense, podemos leerla literal o la podemos leer con revelación. Ahí están las dos formas de leer las escrituras, literal o por revelación. Quiero que tomen, por favor, se los pido de manera especial, Deuteronomio de Barín, capítulo 21, verso 10, y vamos a ir paso por paso, y ahora lo vamos a desglosar en el nivel Sot, en el nivel de revelación del significado de esta parashá con respecto al pueblo de Israel. Amén. Lo tienen allí, ¿verdad? Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim te entregaré en tu mano, y tomaré de ellos cautivos, y vienes entre los cautivos alguna mujer hermosa, entre los cautivos
la tomarás para ti por mujer. Y pone las condiciones. Muy bien. Noten que en todo lo anterior, Adonai da la orden: maten mujeres, niños y maten a quien se les aparezca por el camino. Pero en esta ocasión, Adonai da una instrucción con las mujeres cautivas en guerra. Y el pastor Alfaro mencionaba que estas mujeres eran mujeres hermosas. A ver, es que ellas iban a la guerra, no que estaban saliendo a la guerra. Ellas estaban combatiendo en la guerra, o ellas eran parte de una estrategia militar de los contraatacantes. Y el pastor decía: las arreglan muy bonito y las ponen allí, no las yo las llamaría las cuchibarbies, que las ponen muy lindas afuera y luego las colocan al frente, ¿no? Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de ver históricamente varias películas que me encantaría que las vieran. Se las recomiendo, que son bestsellers mundiales. No se ponga a ver ahí narcos. Véase las películas que le van a dejar historia, como por ejemplo Alexander. Es una de las películas que usted va a ver muchísimas cosas que tienen que ver bíblicamente con la guerra, como cuando salen las pitonizas a colocar conjuros contra los ejércitos, todo lo que es la estrategia de guerra, el sermón de la guerra, todo eso es muy importante porque esto es bíblico. Eso es lo que la Biblia nos está hablando. Bueno, dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh te lo entregará en la mano y tomares de ellos cautivos, y vienes entre los cautivos. O sea, imagínense que Israel tiene que tomarse el tiempo de ver mujeres cuchibarbis. Dentro de los cautivos, ellos ven mujeres hermosísimamente arregladas, ¿verdad? ¿Qué le vas a quitar a una cuchibarbie? O sea, miren lo que la Biblia nos dice y vamos a ver el sod que hay aquí. Entonces, la mujer cautiva representa a Israel. Y vas a ver el sod que tiene esto. Israel es representado por una mujer en las Escrituras, ¿sí o no? Israel representa a una mujer. Sin duda nos vamos a referir a nuestras propias vidas. Nosotros representamos a esa mujer cautiva. Cuando tú llegaste a Yeshua HaMashiach, tú y yo, hombre o mujer, representamos a esa mujer cautiva. Y Adonai dice: no te la metas ya, hay un proceso para el que viene de la cautividad. Hoy coloqué una canción que es mi canción preferida. Se la tengo colocada a uno de los miembros de la congregación, que se llama Paola Riaño. Yo le digo: esa es tu canción. Porque tiene que ver con el momento del gozo de haber salido de la cautividad. Todos nosotros salimos de la cautividad y tenemos un tratamiento médico espiritual del cielo cuando salimos de la cautividad. Entonces nos representa a nosotros. Diga conmigo: me representa a mí esa mujer cautiva. Eres la cuchibarbie del mundo, digamos, los sentidos figurados, que llega a los pies de Adonai y la cuchibarbie tiene que empezar a desarmarse. Eres el ¿cómo se llama el esposo de la Barbie? Ken. Eres el cuchiquén que llegó a los pies de Adonai, y tus músculos y tu figura y tu cabello y todo te lo desalojan. Y vas a ver que lo que te estoy diciendo es completamente bíblico. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Adonai en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Adonai. Esa persona cautiva, cuando llega al pueblo de Adonai, ha sido comprada por precio de sangre. La sangre, yo odio cuando alguien dice: es que la sangre de Yeshua fue gratis. Nunca la Biblia dice que fue gratis. La sangre de Yeshua pagó un precio de sangre por ti y por mí, por esa cautividad nuestra. Así que no la desvalores. Bien,
Dice el verso 11, y vienes entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer. Esta es una expresión, codiciar, que indica que solamente una atracción física. No dice que se enamoró, dice que es una atracción física. Déjame decirte algo, y yo creo que esto va a ser muy polémico para todos nosotros. Perdóneme si es polémico, pero analícelo desde el punto de vista SOT, no del Pachá. Cuando la gente llega a los pies de Yeshua, se tiene una atracción física de la salvación impresionante, pero medio le dice que se tiene que hacer una purificación y se le olvida la atracción física. La gente llega a Torah y tiene una atracción física por la Torah, pero se queda en la atracción física y no llega más allá por todos los pasos que tiene que tomar a ese paso de verdaderamente entrar a una intimidad espiritual con Adonai. Entonces, esa es una atracción física. Y dice, si te atrae esa mujer, ¿verdad? Necesitas entender que está cautiva, que viene con una naturaleza pecaminosa. Tú y yo llegamos con una naturaleza pecaminosa, Adonai. Por eso es que la gente dice, pasan 6, 8 años donde llegó a los pies de Yeshua y dice, ¿sabes qué? Es que yo ya no siento el primer amor, porque se quedó en la atracción física. Se quedó en el primer paso de que estaba cautivo y pasó y miró y le pareció extraordinario, pero se le apaga el primer amor, porque mientras que no hayan procesos de santidad, de liberación de cautividad, la gente se queda solo con la cuchibarbi o con la cautividad y no avanza. Es necesario entender lo que les estoy diciendo desde un son de revelación. No existe que se te apague el primer amor si entiendes el procedimiento correcto de salir de la cautividad. Si a ti una persona te toma y te enseña a salir de la cautividad, por eso el ayuno es salvación. No porque tengas que hacer un ayuno para salvarte, no. Es porque empiezas a entender el proceso de salir de esa cautividad. El libro de la carta de 1 Corintios capítulo 7, versos 23 y 22 dice, porque que en el Señor, en el Adón, fue llamado siendo esclavo, libertad es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Machía. ¿Sabe? Pastora, entonces en Machía hay esclavitud, pero es una esclavitud amorosa. Eres comprado por precio de sangre, ahora le perteneces a un Adón, ahora tienes un convenio y ahora tienes una responsabilidad. Bien, entonces el contexto. Dice entonces que la tomará por mujer, ¿verdad? Tiene una atracción física, la toma por mujer, la entra en su casa y no puede tener una relación sexual con ella hasta que la saque de la cautividad. Número 1. El Eterno quiere que esa mujer se le retire su cabello, que se le corten sus uñas y que tenga un mes de luto por su padre, o sea, que llore por su papá y su mamá. ¿Usted cree que eso es literal o que eso tiene la profundidad de una liberación de cautividad? No es que Adonai quiera que sepulte a su papá y a su mamá y se ponga a llorar. No es que Adonai le ve las uñas, que son ahora esas uñas que usan las cantantes, ¿verdad? O la gente hoy en día, y que esas uñas son como esas uñas de gata, ¿verdad? No. Es que Adonai tiene un secreto en las uñas, y es que Adonai tiene un secreto en el cabello. Y yo me tomo el tiempo para explicarte esto. Las mujeres paganas llamaban la atención
y se convertían en cuchibarbis, digámoslo de esa manera, para llamar la atención para los hombres de la guerra, para enamorarlos y cautivarlos, tomarlos cautivos, hacerlos caer a ellos. Entonces Adonai te dice, ojo que esas mujeres tienen un propósito de cautividad. Por eso es que al final voy a tocar el tema de la cautividad en la congregación de los santos. Dice que se quitará las prendas exteriores que usa, que fue tomada como prisionera. ¿A qué se refiere la Torá cuando nos dice de prendas cautivas? Esas prendas que se usaban mientras se adoraban los ídolos. Adonai quiere que haya un proceso de liberación cuando llegamos a él. Lo primero que hace nos dice, quítale las prendas de la cautividad, córtale las uñas, rápale la cabeza, que son sus pensamientos, para modular esa mujer, esa cautividad de nuestra vida. Hay que pasar un proceso. Todo lo pudo quitar. Ese hombre puede haber trabajado en esa mujer. Ese hombre representa a Yeshua, que nos está limpiando, que nos está transformando, que nos está dando una nueva salida espiritual. ¿Saben? Esa rapada de cabeza tiene que ver con deidades. Pero ese momento donde dice, quiero que tome 30 días donde ella mujer ore y llore por sus padres, es porque nos está quitando las iniquidades y transgresiones de nuestras familias, como dice Jeremías 2:27. ¿Por qué? Porque está hablando de un concepto de liberación. Este capítulo está dedicado a hablarnos a nosotros de cómo Adonai quiere que nosotros salgamos de la cautividad. Dice, esa mujer, ese hombre que sale del campo de batalla necesita liberación de cautividades y de iniquidades. Muchos en Torah reniegan contra todo el proceso de liberación, pero la Torah es una liberación. Tú no puedes llegar a Adonai y seguir con la misma cautividad y transgresión, porque por eso es que la gente dice, se me apagó el amor, ya no siento lo mismo, es que ya no me dan ganas ni de orar, no, pastor, es que ya no me dan ganas ni de ir a la congregación, porque tuvo una atracción, pero no hubo liberación, no hubo proceso en tu vida de raparte tu cabeza espiritual, de tus pensamientos cautivos, de tener ese luto de 30 días rompiendo iniquidades, transgresiones de los padres sobre los hijos, de cortarte las uñas que representa el pensamiento y la iniquidad traída en tu mano, en todo lo que es finanzas, y de mudarte tu ropa, que tiene que ver con todo lo que era la cautividad del mundo. En Levítico capítulo 14, verso 8 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Esta es la ley del leproso, cautividad, pecado, y esta es la ley que Adonai nos dice para la mujer cautiva, que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Ahora, entonces ya expliqué lo que es cortarse las uñas, ya expliqué lo que es quitarse su vestido, los 7 aspectos que aparecen en el libro de Barín 21 son los que quería resaltar. Pero yo pregunto algo. ¿Qué hizo el Eterno con Israel al salir de Egipto? Israel es la mujer cautiva, ¿cierto? Israel estaba cautiva en Egipto. ¿Qué hace el Eterno cuando saca a Israel de Egipto? Diga conmigo, le dio un mes de proceso, 30 días, ellos lloraban por Egipto. Ellos lloraban porque ellos querían regresar a comer a las algarrobas de Egipto, 30 días en el desierto, los pasó por las aguas amargas, les dio tiempo para deshacerse de su pasado y tuvieron que entrar 3 días antes de Shavuot a limpiarse y a purificarse
para la ketubá de las bodas. Esa es la ley de todo lo que tiene que ver con la mujer cautiva. La Torá le ordenó al pueblo de Israel lavarse sus ropas, cambiar su apariencia. Le preguntó a la mujer cautiva si aceptaba obedecer sus mandamientos. Si la cautiva agradaba al novio y hacía el proceso de limpieza, de salir de su pecado, y se familiarizaba con Israel, entonces el novio la iba a tomar por esposa, y esto era lo que iba a ser agradante a Adonai. Pero si no, le iba a dar libre albedrío, y ahí usted ve que dice que la despachaba. Pero la cautiva Israel le dijo que sí a Adonai y aceptó que él iba a ser su esposo y que iba a ser gobernada por sus mandamientos, estatutos y decretos. Y ahí es donde está toda la parte primordial de las 12 tribus de Israel. Adonai se convirtió en el esposo para Israel y la no cautiva, ya la Israel se convirtió en la esposa, en la fiel esposa de Adonai, que más adelante vino todo el proceso y todo lo que pasó en las 12 tribus de Israel por la infidelidad de Israel. Aunque no sea el contexto de guerra hoy, puesto que hoy en día no luchamos, no salimos a la guerra, y usted, hermano y hermana, físicamente usted no sale a la guerra, sino a una guerra espiritual. Uno debe fijarse a la hora de contraer matrimonio. Adonai nos está mandando punzadas aquí para todos aquellos que verdaderamente entienden de fidelidad. Esto es el consejo que impera para todos los creyentes. Este es el consejo de Adonai que te está diciendo: quiero que estés bajo mi dominio. ¿Cuántas personas hoy en día no entienden este concepto donde Adonai está diciendo: yo quiero que vivas bajo mis mandamientos, bajo mis estatutos, y la gente sigue desobedeciendo la honra del matrimonio? ¿Cuánta gente está cautiva sexualmente hoy? Si yo no sé si tú estás cautivo sexualmente, si tú estás cautiva sexualmente, porque saliste a un campo de batalla y tuviste una atracción fatal. Y yo le llamo una atracción fatal aquel incircunciso que se acercó a ti cuando eras una mujer redimida, una mujer que había pasado ya el proceso de santidad, y se acercó ese incircunciso y te habló al oído y te hizo caer en pecado sexual. O de pronto eres tú el varón que salió al campo de batalla del mundo y caíste en un pecado sexual. No sé si eres de pronto esposo y esposa, o de pronto un joven, una joven que salió al campo de batalla, ¿verdad? Y tuvo una atracción fatal. Y hoy en día estás cautiva y no has podido salir de ese proceso. Para ti es esta palabra. Para todo el que esté en ese proceso espiritual, Adonai en su sabiduría regula todas las cosas, pero también nos exhorta: si no vemos indicios en una persona, si tú hoy ves que esa persona con la que estás teniendo una relación de noviazgo, digámoslo así, todavía sigue lidiando con sus dioses paganos, todavía encuentras personas con bella en su presencia, pero cautiva por dentro. Si todavía hoy tú encuentras personas que están llenas de ídolos y tú quieres acercarla a la Kadosh Torah por tu santidad, pero que esa persona no quiere acercarse a su santidad, estás en el lugar equivocado. La persona totalmente equivocada. Pastora, yo la convierto. No existe eso, amados. No sufran. La Torá dice, se lo voy a leer en la voz de la Torá. Dice: y se quitará el vestido, y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Déjala ir.
Lo que la Torá te dice es, si no se quiere quitar su vestido de cautividad, no sigas luchando con una mujer en una relación de noviazgo. Si no se quiere quitar esa mentalidad que tiene de pecado, de dioses paganos, si todavía en el noviazgo está llevando una relación con ídolos paganos, déjala ahí, no es para ti. Porque lo que no se quiere acercar a la Kadosh Torah te va a hundir y va a hundir tus generaciones. ¿Para qué sigues luchando? El llamado de hoy es a un pueblo que permanece en sus palabras, en su pacto, en su convenio. Atendamos las instrucciones de vida y ahorrémonos disgustos, futuros disgustos, problemas que harán menguar nuestro ministerio, problemas que le harán menguar y harán que nuestro futuro se troque. Adonai quiere hoy que la ley de la mujer cautiva cambie el destino de tu vida. Pregunta para los casados y para toda Israel Casa Integral: ¿dónde todavía hay cautividad en tu vida? ¿En tu cabeza, en tus pensamientos todavía tienes cautividad? ¿Todavía estás luchando con la obediencia? ¿Todavía estás luchando con tu cautividad en tu vestuario? Una mujer de Adonai viste como una mujer de Adonai, se lo garantizo. ¿Todavía estás luchando con la Cuchi Barbie del mundo en ti? ¿O con el Ken del mundo en ti? ¿Todavía estás luchando en tu manera de pensar? ¿Todavía no has hecho el luto de morir a todos los pecados generacionales, iniquidades de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos? ¿Todavía sigues lidiando con problemas de emocionales en tu vida? Adonai te está diciendo en este parashá: cuando salgas, es hora de salir a la guerra, pero entendiendo que la guerra espiritual más poderosa está dentro de ti. Se los dije en la campaña. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.